¿Quiere usted declarar o no en calidad de investigado? ¿Lo va a hacer? Sí, lo voy a hacer a usted, señoría, a los señores fiscales y a mi abogado. Muy bien. Quería preguntarle, usted, concretamente en el año 2011, era presidente de Repsol. Sí. ¿Lo confirma? Sí, sí, presidente ejecutivo. Muy bien. Y la razón de que usted esté aquí es que el Ministerio Público ha interesado en su presencia como posible autor de un delito de cohecho activo en relación a la contratación de una empresa que se llamaba Zenit y de la cual era su propietario el comisario Villarejo. ¿De acuerdo? Esas son la razón por la que usted está aquí. Lo cierto es que parece, y lo hago a modo introductorio antes de dar la palabra al Ministerio Público, que al parecer, por motivo de el interés, o llámelo de la forma que lo llame, de Pemex SACIR sobre su empresa, usted toma alguna iniciativa de investigación o de información respecto a esta empresa SACIR, Pemex, los dos, o no. Cuénteme lo que me pueda... Sí, bueno, el pacto SACIR-Pemex era un pacto que entendíamos, y que entendía yo, pero que entendía todo el equipo directivo, que podía ir en contra del interés social de la compañía. Si quiere, señoría, le explicaré las razones por las cuales entendíamos esto. Dígame, si ayuda a la finalidad. Bien, entonces le diré, era un pacto entre dos partes. Por un lado, una compañía estatal mexicana que había sido un socio leal en Repsol desde toda la vida, que de golpe pacta con una compañía constructora española, SACIR, con su presidente ejecutivo, compañía española que tenía una situación financiera muy compleja porque tenía una deuda de 5.000 millones que tenía que devolver al finalizar el año 2011, por tanto 4 meses antes de la firma del pacto. Cuando aparece este pacto nos parecía muy complejo y muy extraño que una compañía pública estatal mexicana con una gobernanza compleja, que llevaba a que la mayoría de los directores y los máximos ejecutivos de la compañía acabasen siempre en procesos penales. De hecho, el firmante del pacto con SACIR hoy está huido de la justicia mexicana y tiene una querella por corrupción establecida en el año 2020 con una inhabilitación de 10 años para actuar. Este era el firmante del pacto. El siguiente director general, el que sucedió en la época de Peña Nieto, afortunadamente fue capturado en España. La justicia española lo capturó en Marbella porque estaba huido y había huido por Europa, también con querellas por corrupción en México. Entró en la cárcel española hasta que se consiguió la extradición a la justicia hacia México, ¿no? Y esto pasó el año pasado. Por tanto, quiero decirle que era un socio complejo, que había sido leal mientras había estado pasivo, pero que no entendíamos muy bien cómo un gobierno mexicano, como una compañía con una crisis de gestión, de gobernanza y con unos directores o ejecutivos peculiares, pues se podían aliar con una compañía que tenía una situación financiera muy al límite. Y evidentemente mi responsabilidad fue intentar investigar cuáles eran las razones por las cuales se estaba produciendo este pacto. Quiero decir, por la parte del señor Rivero, que también el señor Rivero había demostrado en los últimos 3 o 4 años una actitud muy beligerante para vender sus acciones, las acciones que tenía SACIR de Repsol, a unos precios desorbitados, para intentar justificar que vendía el control de la compañía, cosa que no tenía. Lo hizo con unos rusos, Lukoil, lo intentó hacer con unos chinos. Más recientemente, en el año 2010, estuvo a punto de firmar un acuerdo similar al de Pemex con unos indios. O sea, usted imagínese pues las distintas tipologías de posibles compradores o de posibles aliados en esta sociedad, ¿no? Hasta que llegó al acuerdo con Pemex. Por tanto, a nosotros nos pareció que se daban todas las circunstancias para extremar el cuidado en la gestión de lo que estaban haciendo todas las unidades de negocio por las implicaciones que ello podía tener, ¿no? Pero sí nos parecía evidente que el acuerdo entre dos partes, evitando una OPA, porque si hubiesen hecho una OPA por el 100% hubiesen dado el derecho a todo el mundo y tenían todo el derecho a hacer lo que ellos quisiesen, ¿no? Pero evitar una OPA en una compañía estratégica española, siendo controlada, en teoría, si tuviese éxito esto,
por una compañía estatal mexicana, nos pareció que no iba a favor del interés social de la sociedad, a favor del interés de todas las personas vinculadas a la compañía, todo lo que técnicamente se llama los stakeholders, y evidentemente tampoco a favor del país, porque era Repsol es y ha sido una compañía estratégica muy importante, ¿no? Y esta es la razón de ser por la cual nosotros y el comité de dirección pues pensamos que todas las áreas debían extremar el cuidado, intentando estudiar lo que estaba pasando, viendo cómo afectaba a cada una de las áreas para determinar si este pacto tenía sentido empresarial o este pacto podía llevarse a una situación límite para que no fuese adelante. ¿Y qué tenía que ver el jefe de seguridad en ello? Bueno, el jefe de seguridad era una de las áreas más de la compañía. Piense usted, señoría, que en la compañía en aquel momento había unos 450 directivos, que todos llevaban un área concreta, ¿no? Yo creo que las instrucciones que se dieron a todo el mundo en general, pero sobre todo a los grandes jefes, los grandes directores de las áreas, que extremasen el cuidado y la comunicación, que intentasen entender qué pasaba. Piense que, por ejemplo, nosotros no teníamos ningún negocio en México, porque no se puede operar en México, porque al estar nacionalizado el sector allí no puede entrar nadie, y no teníamos ninguna información de lo que estaba pasando en México. Pues teóricamente, me imagino que desde la óptica de la información corporativa sería decir que vamos a intentar conocer qué está pasando, cuáles son las razones. O sea que, en realidad, en lo que se refiere al señor Araujo, lo que usted le encargó directamente a él, algo, o fue una, por así decirlo, circular que se envió a todos los directivos. Rotundamente no le encargan nada al señor Araujo. Vamos a ver, ni hubo ninguna circular a los directivos. Piense que el señor Araujo en la organización de Repsol es lo que llamamos nosotros N-4. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a mí, al máximo ejecutivo, hay 4 niveles de autoridad. Estaba el señor Araujo como director de seguridad, estaba el director de gestión patrimonial, el director corporativo de gestión patrimonial, estaba el director corporativo de servicios patrimoniales, estaba el secretario general y jefe de la asesoría jurídica, responsable también de esta área, y luego estaba yo. Por tanto, yo ahora al señor Araujo nunca, jamás le di ninguna instrucción, porque no tocaba. ¿Pero cómo le llegó entonces? Pues a través de sus jefes respectivos. Bueno, pero entonces usted a su segundo le transmitiría ¿qué? A mi segundo no, a todo el equipo directivo nos reunimos y todos pensamos que en aras al bien común de la compañía, cada área debía extremar el análisis de esta operación para ver qué consecuencias tendría en la sociedad. Y esto en una organización funciona de esta forma, es decir, el comité de dirección toma nota de esto y cada uno en su justa responsabilidad decide lo que tenga que decidir. O sea que en ningún momento le dio usted órdenes directas. Nunca. Al señor Araujo. Nunca. De ningún tipo. Nunca. Y por lo tanto él tampoco se las devolvía a usted las posibles informaciones. Jamás. Sino que iba de N4 menos 4 hacia arriba. ¿Es lo que me quiere decir? Exactamente. Bueno, pero entonces, ¿qué le llegó de N3, N2 y 1? Mire, señoría, al margen de este problema que surgió, estaba el negocio. Es decir, esta es una compañía muy grande. Entonces, lo que estamos hablando pasó en 2 o 3 meses. Mi responsabilidad era delegar en cada uno de los directores lo que le he dicho antes, intentar interpretar lo que estaba pasando. Mi responsabilidad era gestionar la compañía, porque la compañía tiene 30.000 empleados, estamos en 35 países y tiene una complejidad enorme. Con lo cual, como se puede imaginar, a mí solo me llegaba algo, por excepción, si era importante. Jamás me llegó nada del señor Araujo. Y en ese sentido, ¿no era importante que el jefe de seguridad encargara a una empresa que no tenía acreditación para hacer investigaciones, y además su jefe de seguridad, el señor Araujo, había sido jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada en los años 2002 al 2003? Señoría, perdone, pero no. ¿Pero esto que le cuento para usted es una novedad? Ahora no, pero en su momento absolutamente. Pero además es que no me tocaba a mí decidir qué tenía que hacer el director de seguridad. No, sí, pero para no marearle mucho, en definitiva, lo que usted quiere decir es que transmitió a toda la área directiva que prestaran atención sobre el grupo, o el grupo, por así decirlo,
por la razón de que Pemex tenía una historia, digamos, oscura, y el otro tenía un problema de, en fin, de solvencia, digamos, 4 meses antes de que vencieran los créditos, según me dice usted. Exactamente. Y que lo que me viene a decir entonces es que cada directivo asumió su responsabilidad como mejor le dio a entender su sabiduría, por así decirlo. Exactamente. Entonces, el señor, concretamente Araujo, lo que hizo perteneció a su exclusivo saber. Sí, exactamente. Él contrató, dejó de contratar a quien fuera según consideró para qué. Exacto. Y por lo tanto usted me está queriendo decir que usted no sabía quién era la empresa Zenit, que no sabía quién era el comisario Villarejo, ¿o sí? No, le digo rotundamente no. Que no lo sabe, no lo sabía. No. Ahora sí lo sabe. No lo sé porque lo he oído en la prensa. El Ministerio Público, si quiere preguntar, tiene la palabra. Convenia. Mire, usted ha explicado que el Pemex, la compañía que se había aliado con SACIR, con el señor del Rivero, era un socio complejo, con una gobernanza complicada, que Repsol era una compañía estratégica, además. Una de las actuaciones que llevó a cabo Repsol para tratar de obtener información sobre ese acuerdo o para tratar de desbaratarlo fue ponerse en contacto con las autoridades políticas españolas, que sí, con el Ministerio del Interior, con la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, con el CNI. Yo creo rotundamente que no, le diría rotundamente que no, pero cada uno en su área de responsabilidad. Pero estoy convencido que no. No veo ninguna razón para que ello fuese así. Pero no lo sé. Ya, bueno, se lo digo. Como presidente digo que no debería ser, pero... No le consta que se pusiese en contacto con autoridades políticas y vamos, en concreto con el CNI, con el Cuerpo Nacional de Inteligencia. No, de acuerdo. ¿Usted tuvo conocimiento de las negociaciones de SACIR con Pemex? Quiero decir, ¿tuvo noticias previas tuvo noticias de cómo se fraguó ese pacto o ya se enteró a hechos consumados cuando se hizo público? No, yo me enteré a hechos consumados del pacto. Noticias previas sí que había ruido en el mercado sobre que había operaciones de compra de acciones no reportadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y podía haber comentarios de que Pemex y SACIR estaban hablando. No le puedo decir de dónde venían, pero ya sabe que cuando un despacho de abogados trabaja con otro despacho de abogados hay mucha gente que habla. Pero evidentemente yo sí, por ejemplo, me imagino que me quiere preguntar si estuve en México, y estuve en México a mitades de agosto para intentar poner orden y sentido común en el hipotético caso de que aquel pacto se produjese, ¿no? Sí. Y en el mes de agosto usted estuvo haciendo gestiones para tratar de poner sentido común y lógica, porque afectaba a una empresa importante que era Repsol. Se nos ha dicho por el presidente de la Caixa que en un consejo de administración de Repsol, no en el propio consejo, sino por motivo de un consejo, usted le comentó que ya estaban haciendo gestiones para obtener información sobre ese acuerdo de SACIR y de SACIR y de Pemex. ¿Recuerda usted aquellos hechos? Bueno, yo recuerdo el consejo del 28 de septiembre de Repsol, en donde básicamente, que era exactamente un mes después de haber hecho la declaración del pacto, en el consejo de septiembre de Repsol, 28 de septiembre, hay 3 hitos muy importantes, en mi opinión, que marcan un antes y un después, porque quizá sería bueno hablar de fechas, porque las fechas se entienden muy bien luego lo que pasó. En este consejo hubo 3 partes del consejo. La primera parte, un mes después del pacto, fue una intervención de un consejero de Repsol, vicepresidente de SACIR Vallehermoso, el señor Abelló, que pidió leer una declaración antes de empezar el consejo. Insisto, 28 días después del pacto. En esta declaración leída y que consta en las actas del consejo, pues el señor Abelló vino a decir, primero, que estaba en total desacuerdo con el pacto firmado. Segundo, que interpretaba que este pacto era lesivo a los intereses sociales de Repsol.
y era totalmente contrario a los intereses de los minoritarios de Repsol, que no estaba de acuerdo y que no había tenido información suficiente cuando se aprobó el pacto, y que él creía que otros consejeros de SACIR también pensaban lo mismo. Piensen, por favor, que esto es un mes después de la firma del pacto. Ya allí se enseñaba o se señalaba por parte del señor Abelló algo que desconocíamos completamente, que era el disenso entre los consejeros en SACIR. Esta fue la primera parte. La segunda parte, y el señor Abelló muy elegantemente y muy profesionalmente dijo que se retiraba porque representaba un conflicto de interés con la compañía, puesto que había firmado un pacto, había aprobado un pacto que representaba conflicto de interés con Repsol. La segunda parte se centró en cómo proteger a la compañía del conflicto de interés y de las propias operaciones que podían venir vinculadas a este conflicto de interés. Y por tanto se hicieron planteamientos de modificación de los estatutos del Consejo de Administración, de alguna norma de la Junta General, del reglamento de la Junta General de Accionistas, para proteger lo que era previsible que hubiese pasado, que era la venta de activos para desinvertir en Repsol, para reducir la deuda en SACIR y para que Pemex se hubiese apropiado de los activos de Repsol. Este era un poco el esquema, ¿no? Por tanto, este fue la segunda parte del Consejo. Y la tercera fue que los consejeros restantes, es decir, 13 de 16 consejeros, los independientes más los dominicales de la Caixa, etcétera, lo que instaron fue al equipo directivo a continuar con todas las acciones que en derecho fuesen necesarias para intentar controlar el pacto, para conseguir que este pacto deviniese nulo. Y además se le instó a los señores de SACIR y de Pemex que por favor replaneasen la situación y considerasen el pacto nulo. Este fue un consejo. Entonces, en esto a su pregunta, yo no creo que fuese en el consejo que hablé con el señor Fainé, yo hablé después del consejo, que no me acuerdo exactamente de la fecha. Yo con el señor Fainé hablaba muy a menudo porque era vicepresidente de Repsol, y además compartíamos con la Caixa, compartíamos la gestión conjunta de una compañía tan importante como la antigua Gas Natural, la que hoy se llama Naturgy. En esta reunión, que era frecuente, yo que a Fainé lo veía, pues, me imagino cada semana, cada 2 semanas, yo la ubico, esta reunión la ubico seguramente en la segunda, la ubico porque ya hace 10 años, la ubico aproximadamente en la segunda semana del mes de octubre. Es cuando realmente hablamos un poquito de todo, como siempre hacíamos, ¿no? Hablamos del día a día de los negocios, hablamos de qué impactos había tenido el pacto en cada uno de los países donde estábamos, porque era una problemática muy compleja. Le expliqué al señor Fainé, por ejemplo, una noticia que iba a ser muy importante para el futuro de Repsol, que era el descubrimiento de Vaca Muerta, etcétera. La pregunta era si le comunicó al señor Fainé que ustedes ya habían iniciado actuaciones en el ámbito de la inteligencia para obtener información sobre ese pacto de Pemex y de SACIR. Ahora voy a ello. Le hago la previa para que me entienda, ¿no? En estas conversaciones, creo que fui yo que le planteé al señor Fainé, no sé si fue él, pero yo diría que fui yo, que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa de la Casa colaborasen juntas para, de alguna forma, profundizar más en el pacto, porque ya se estaba viendo que había situaciones de SACIR, etcétera, y en esta conversación yo le comenté lo que me había comentado a mí el director general. Perdone un momentito. Sí. Está usted respondiendo que sería bueno que las áreas de inteligencia corporativa de ambas entidades, ¿a qué se refiere con el área corporativa de Repsol? ¿A quién se refiere? Al área de seguridad e inteligencia corporativa. Pero eso ya es contradictorio con lo que me ha dicho antes. No, ¿qué? Sí. Cuando yo le he dirigido el tiro hacia la seguridad, hacia el Araujo, usted ha dicho que se dirigió a todo el ámbito directivo, no concretamente a él. No. Pero ahora usted me está diciendo que sería conveniente al señor fiscal que inteligencia corporativa, seguridad, se ocupara. Sí, pero como una parte más de la Dirección General de Servicios Jurídicos. Bueno, esto es lo que... Igual que a mí me parece contradictorio por lo que ha dicho antes. Pues quizás señoría me he explicado mal. Lo que quiero decirle es que había un área en las dos entidades que de alguna forma tenían trabajos parecidos,
solo aquella área, que era la de seguridad corporativa e Yo inteligencia lo he empresarial. Sí. Entonces, yo no asumo el rol de la dirección corporativa de seguridad. Yo, como presidente de la compañía, le dije, compartí con el señor Fainé la necesidad, o la oportunidad, no necesidad, de compartir esfuerzos de inteligencia corporativa, como una especialidad que ni el señor Fainé ni yo somos expertos, ni el señor Suárez de Lezo como director. Pero que yo lo he entendido, pero que usted podría haberle dicho, pongo un ejemplo, que los gabinetes jurídicos de ambas compañías se pongan de acuerdo para esto o para lo otro, o que el gabinete X, pero usted se refiere concretamente a inteligencia corporativa, que es seguridad, sí, concretamente sea de Araujo. Es decir, usted está dirigiendo ahora hacia un punto determinado, muy concreto, la posterior investigación que se hizo. Que yo no digo que usted estuviera en noticias o dejara de tenerlas, no le estoy acusando de nada. Simplemente le digo que si se da cuenta yo lo que le estoy exponiendo de ahora. Sí, quizá me estoy explicando mal, señoría. No, si se explica no. Quizá entonces abundaré más en la explicación. Lo que le digo es que a mí con el señor Fainé, en las conversaciones que teníamos, pensamos que sería bueno conocer más. Yo, con todo el equipo directivo de Repsol, ya hablamos de que cada uno tenía que, en su propia responsabilidad, también en este caso, en su propia responsabilidad estaba la asesoría jurídica, cuya última responsabilidad, en N-4, estaba el señor Araujo. Por tanto, yo no hablaba del señor Araujo, yo hablaba de que un servicio que podíamos compartir era el de seguridad corporativa, no del señor Araujo ni del señor Rancaño, un servicio que la Caixa y el Repsol podían compartir, porque sumar siempre era mejor, dos ojos verían más que uno, pues podían aportar valor en esta interpretación de este macro desastre que se estaba produciendo. Y por tanto, me pareció oportuno decirle esto. Y también le comenté que se me había informado por parte del señor Suárez de Lezo que se había contratado una compañía especializada en seguridad, en información corporativa. Eso sí se lo comenté al señor Fainé. Y que si me pareció bien al señor Fainé compartir también estos servicios. Si hablamos de esto en particular, lo cual no significa en ningún caso, creo yo, señoría, que yo hablase ni del señor Araujo ni de nada. Hablé con el señor Fainé de compartir unos servicios que las dos entidades tenían. Eran los únicos servicios que tenían las dos entidades en paralelo. Y además los intereses del señor Fainé, CaixaBank y de Repsol, eran muy parecidos. Teníamos que proteger a Repsol y además proteger la inversión en Naturgy, ¿no?, en gas natural. Por tanto, perdone, señoría, pero yo no interpreto que yo hablase del señor Araujo. Yo interpreto. Yo no le he dicho al señor Araujo, No le he dicho inteligencia corporativa. Inteligencia y le he preguntado, ¿y quién es inteligencia corporativa? Y usted me ha dicho, seguridad. Sí. ¿Y quién es el jefe de seguridad? Sí. El señor Araujo. Sí. ¿Eso sí o no? Sí, pero yo hablo de la función. Y además ahora ha dicho que lo comparte la contratación a una empresa especializada con el señor Suárez de Lezo. Sí, es lo que me informa el señor Suárez de Lezo. Sí, que comparte la información, que la comparte, que se lo dice, que se lo manifiesta a usted. No la información, la contratación, que es distinta. La información, la contratación. Sí, me refiero, claro. La información de la contratación, exacto, se la comunica a usted. Sí. Luego, de alguna forma, ahí se cierra el círculo. Es decir, por una parte, al señor Fainé le dice que las inteligencias corporativas de ambos tal se pongan de acuerdo. Sí. Esos son seguridad, en definitiva, señor Rancaño y señor Araujo. Estos, o concretamente el suyo, el jefe de seguridad, contrata a una empresa, se lo dice al señor Suárez de Lezo, el señor Suárez de Lezo se lo dice a usted. Sí. ¿Es así? Sí. Ahí se cierra el círculo, entonces. No sé, claro. Quizás sí, pero el señor Suárez de Lezo a mí me explicaba todas las contrataciones que estábamos haciendo en relación con este caso. Pero la siguiente pregunta es, y perdóname, señor fiscal, entonces, ¿usted cree que con ese círculo cerrado el jefe de seguridad de una grandísima empresa como es la suya o la otra realmente va a atreverse a un tráfico de llamadas, unos seguimientos, unas informaciones muy personales que rompen la intimidad de las personas sin la autorización de menos N1 o menos N2 o 3 o 4? Pregunto, sin lugar a dudas, la gravedad de lo que se pretende. Sin lugar a dudas, esto se quedó
si se produjo, que no lo sé, se quedó en la Dirección de Seguridad. No creo que esto pasase hacia arriba. Si hubiese sido ilegal, que no lo sé, estoy convencido que en esta casa, en Repsol, se repudia todo lo que es ilegal o no legal. Pero si yo estoy seguro de ello, si no le estoy acusando de nada, lo que digo es que realmente si la contratación se comunica a Suárez de Lezo y Suárez de Lezo se lo comunica a usted en una empresa tan grande como la suya, como dice usted, con 30 y tantos mil empleados, realmente la contratación de una empresa más o menos pequeña, ¿qué sentido tiene que se comunique al secretario general y que el secretario general se lo diga al presidente? Es que no lo entiendo. Pues mire, disculpa. Mire, señoría, en las contrataciones que hicimos en aquellos momentos era un catedrático, se me comunicó, porque era un catedrático especializado en derecho de competencia. Contratamos a un consultor, se me comunicó, tampoco era de gran relevancia. Pero cuántos, perdóneme señor, pero en una empresa como la suya, o como la señora Feiné u otras tantas, ¿cuántos proveedores entran en el IFA con respecto a esa empresa? Cientos, miles, ¿o no? Sí, es así. Sí. De hecho, yo creo que ayer el señor Suárez de Lezo vino a decirlo. Por eso le pregunto a usted lo mismo, es decir, entre los cientos o miles de proveedores y por contratos quizás mucho más altos, ¿le informan al secretario general? ¿Le informan al presidente? No. ¿Por qué así? Porque era una situación excepcional, señoría. ¿Pero qué igualdad la empresa? Pregunto. ¿Perdone? Que yo sé que la situación era excepcional, pero ¿qué igualdad que la empresa se llame X, Y o Z? Exactamente. ¿Por qué igualdad? Da igual que se llame X, ¿para qué se le comunican al secretario general nada menos y al presidente nada menos? Es lo que no acabo de entender, si me permite. Bueno, mire, yo lo que le puedo decir que en el mes de la crisis, que fue desde el anuncio del pacto hasta el Consejo de Administración de SACIR, en este mes y medio de la crisis, a mí me informaban de aquello que era excepcional. Por ejemplo, las contrataciones de un despacho de abogados especializado. Por ejemplo, la contratación de una compañía de consultoría. Por ejemplo, a él le informaron de la contratación de potenciar la inteligencia corporativa. Y a mí me lo informaban nada más. No. Sí, claro. Pero si yo, quizás es posible, desde luego. Yo, en fin, no veo a un presidente, si me permite, de una empresa muy grande, entrando en esos detalles. Pero bueno, vamos a admitirlo que sea posible. Sí. Pero no es más cierto que se le informa porque, como el problema era muy grave por el tema de Pemex, el pacto Pemex-SACIR, se les comunica a usted, al secretario general, o sea, a usted concretamente tiene conocimiento que en realidad se le comunica el nombre de la empresa porque detrás de ella está un comisario de la policía y que por lo tanto va a ser más fácil acceder. Señoría, no es cierto. Pregunto. A mí jamás se me comunicó el nombre de la empresa porque no era relevante, porque para mí no. Pero si me acaba de decir usted que sí se le comunicó el nombre de la empresa. ¿El nombre de la empresa? ¿Me lo ha dicho usted? Perdone, pero el señor Suárez de Lezo le comunicó a usted que se había contratado a esta empresa. No, a esta no. He dicho una empresa de inteligencia. Perdone, señoría. Era una empresa especializada. Perdóneme a mí, a lo mejor me equivoco yo, pero usted, todo esto está grabado. Bueno. Es decir, que contratan a ustedes a una empresa que está muy especializada. Señoría, yo, si me he expresado mal, lo siento. Yo no digo que usted quiera verificar. Yo no digo que tuviera usted que conocer. Pero digo que dice ahora, frente a lo que me dijo al principio, encaja más en la importancia de aquella información que se recabó por parte del señor Araujo y que solo, desde el punto de vista de lo que usted ha dicho ahora en segundo lugar, tiene ahora sentido lo que se hizo, lo que se hizo mal, porque realmente se informó por el señor Araujo a través del señor Suárez de Lezo a usted de que se había contratado una empresa específica que casualmente estaba dirigida por un comisario en activo de la Policía Nacional. Ese es el encaje que yo saco de lo que usted ha dicho ahora en la segunda parte de su declaración. Permítame que complemente este encaje diciéndole que la interpretación de que la palabra CENIT apareció en la conversación no es cierta, no fue. No existió nunca nadie
el señor Suárez de Lezo y un servidor hablamos de esta palabra Zenit hasta que apareció en los medios de comunicación. Pero si lo de menos es que apareciera la palabra Zenit. Es decir, probablemente usted la empresa como tal no le sonaría de nada, ni sabría usted nada de ella, más que ahora, a posteriori. Eso es verdad. Pero lo relevante es que le comunican el hecho de una empresa especializada, que casualmente es Zenit, por supuesto, pero se lo comunican al señor presidente de una compañía con 35.000 empleados, que tiene mejores cosas en que pensar, me imagino. Lógicamente, porque es el plan estratégico diario, por así decirlo. Sí, convenio. Cuando usted, el señor Suárez de Lezo, le indica que han contratado una empresa especializada en inteligencia, ¿le dice de dónde le viene la información? ¿Le da algún dato de esa empresa especializada? Ninguno. Le digo que me lo ha comunicado el señor Suárez de Lezo y no le doy ningún dato porque no lo tengo. ¿Le dice algo del encargo del encargo concreto que ha recibido esa empresa especializada, de las tareas concretas que va a realizar esa empresa especializada? No, porque no lo comenté con el señor de Lezo porque no era relevante, porque cada uno tiene que tener su propia responsabilidad. No comenté nada. Pero entonces, ¿qué le dice sobre esa empresa especializada? Pues que iba a ayudar a la Dirección de Seguridad Corporativa de la Casa a conocer más sobre el pacto entre Pemex y SACIR. Esto es lo que me dijeron. O sea, esa empresa especializada se iba a encargar de obtener información a la que no podría alcanzar los servicios internos de la compañía. Habría que preguntar sobre el señor Araujo. La razón por la cual contrató esta empresa a mí no me corresponde. ¿Usted trató directamente con Rafael Araujo sobre los avances en su área y en concreto los que pudiera aportar esta empresa especializada? Nunca trató con... Cuidado, ¿Nunca le aportó Rafael Araujo a usted algún tipo de información de la obtenida en su área sobre el pacto? Yo con el señor Araujo no quiero parecer peyorativo, porque el señor Araujo era un buen directivo de Repsol hasta su jubilación. Por tanto, nada contra la realización o la profesionalidad del señor Araujo, pero el señor Araujo y yo no hablamos nunca. Ni siquiera para decirle que no tenía información. Es que no me interesaba. Imagínese usted en una compañía, como dice su señoría, tan compleja como Repsol, que la gente me venga a explicar a mí que no hay nada. No tiene sentido. Se lo digo porque existe un documento en el procedimiento, una especie de acta de una reunión en la que habrían participado Fernández Rancaño, Rafael Araujo, Rafael Girona, y si se recoge en esa especie de acta de la reunión que sí existen comunicaciones de usted con el señor Araujo, y en las que en concreto usted le pide información sobre le pide que le traslade la información que haya podido obtener sobre el encargo recibido. Mire, habrá que preguntar sobre el señor Araujo, pero yo con el señor Araujo no hablé nunca de esta situación, entre otras cosas porque si hubiese tenido que hablar, que no lo hablé, hubiese sido con el señor Suárez de Lezo. Con el señor Rafael Girona, imagino que menos. Ni le pongo cara. Mire, usted está diciendo que el encargo que se hizo a esta empresa especializada estaba dirigido a obtener información relativa al pacto de Pemex y SACIR. Sin embargo, los informes que ha reconocido Repsol haber recibido no hacen referencia a ninguna información de este tipo, sino que se trata de información personal sobre Luis del Rivero, sobre sus personas allegadas, sobre sus sociedades. ¿Le transmitieron a usted información personal procedente del área de seguridad sobre Nunca. Luis del Rivero o sus parientes, allegados? Nunca. ¿Con quién se reunía, con quién se dejaba de reunir? Jamás. ¿Con quién hablaba? Jamás. ¿No le llegaron a transmitir a quién llamaba o quién le llamaba? Jamás. Se lo digo porque existen en el procedimiento los códigos de llamadas. Además ¿existe alguna explicación de que estamos hablando que el encargo que se realizó a esta empresa especializada estaba dirigido a obtener información en el informe del
del oficial de cumplimiento de Repsol aportado al procedimiento se habla de la obtención de información de inteligencia, mercantil, financiera y demás. Sin embargo, como les digo, luego los informes aportados al procedimiento no se corresponden con ese encargo. Las facturas aportadas, las facturas emitidas por esta empresa no hacen referencia a ese tipo de encargos, sino que recogen unos conceptos totalmente ajenos al encargo recibido. ¿Existe alguna explicación que no formaba parte de esta actuación? Es decir, que esto, insisto de nuevo, se lo tendrán que preguntar al señor Araujo, que era el responsable último de este trabajo. Aunque haya sido con posterioridad a los hechos, no digo en el momento en que sucedieron los hechos, ¿le ha constado a usted algún tipo de irregularidad en la tramitación de las facturas que fuese cuando menos permitida por los dirigentes de la compañía? En la tramitación de este encargo y de estas facturas no se realizó contrato, se dividió su importe para que pudieran ser autorizadas por el señor Araujo y no por el escalón superior que hubiese correspondido atendiendo al importe del encargo total. Imagino que me han hablado de la auditoría, ¿no? Sí. Que también la he conocido, obviamente, con motivo de este caso. Yo llevo 20 años, he sido 20 años auditor, mi primera fase en la carrera. ¿Qué dice la auditoría? La auditoría, creo yo, sinceramente, que no se puede interpretar literal cada línea, sino que hay que verla en el conjunto. La auditoría concluye, lo que he leído yo, la auditoría concluye que se han cumplido razonablemente los procedimientos. Literal, la palabra es literal, razonablemente los procedimientos. En Repsol tenemos... Y luego ponen las pegas. Ahora voy. En Repsol tenemos una exigencia que auditoría siempre tiene que aportar construcciones o sugerencias constructivas a procedimientos que normalmente son muy prolijos, sobre todo en temas complejos como informes urgentes, confidenciales, especializados, etcétera. Auditoría dice, oiga, si hubiese sido de otra forma, yo, con una que califica auditoría criticidad baja, y luego, si quiere, le explico qué significa esto. Lo que dice es, oiga, esto podía haber pasado por el departamento de compras y los pagos podrían haber sido autorizados de otra forma si se hubiesen agrupado. Esto es lo que dice auditoría. Me parece interpretar, perdóname que... entonces, también dice auditoría, mire... Luego se autorizaron las facturas por Rafael Araujo cuando no estaba... No, perdone. Déjeme acabar la interpretación que hago de auditoría. Entonces, lo que dice auditoría es que, mire, la contratación a través del departamento de compras es la norma normal, digamos la redundancia, de los procedimientos de la casa, y es así. Pero sin embargo, en caracteres excepcionales como de urgencia, de especialización, de confidencialidad, no necesariamente se tiene que pasar por el departamento de compras. De hecho, la norma nueva del año 18 clarifica esta posición. Pero digo, en aquel momento se podía interpretar que hubiese sido mejor. Yo le digo, no fui responsable de esto, pero digo que auditoría dice que se cumplieron razonablemente los procedimientos y hace una serie de sugerencias que califica de criticidad baja, que significa que no tienen necesidad de seguimiento. Auditoría hace cada año unos 120 informes, pues lo pregunté, hace unos 120 informes de auditoría y en la mayoría de ellos aparecen sugerencias llamadas de criticidad baja, que la diferencia con los de media y alta es que en este caso auditoría se desentiende y deja a criterio de la unidad que ha hecho en la actuación que lo corrija o lo mejore o no lo mejore. No sé si me he explicado, perdón. Sí, y esas circunstancias que pone de manifiesto el informe de auditoría, a usted no le llegaron en el momento en que se hizo el encargo, puesto que sí le habían informado que se había contratado a una empresa. En absoluto. ¿Hubo alguna interferencia para la aprobación de esas facturas emitidas por una sociedad que no es la titular de la cuenta, con unos conceptos que no se corresponden con la realidad y que han sido autorizadas de manera fraccionada para que sea y por una persona que no tenía poderes para ello? La primera idea que tuve fue leyendo el informe que leyó usted.
En el año 2014 hubo un segundo encargo al grupo CENIT a cuenta de una reunión de un consejo a la que se había ausentado precisamente uno de los representantes de Pemex que había acudido a un partido de fútbol. ¿Tuvo usted conocimiento de ese segundo encargo? No, yo me enteré que no venía cuando empezaba el Consejo de Administración. Bueno, el Consejo de Administración no, la reunión de estrategia que definía la estrategia de la Casa del Futuro, porque habíamos cobrado la expropiación de IPF. Me imagino que en algún departamento, y no sé cuál, con el espíritu de colaboración, pensó que sería bueno tener una constancia más de la deslealtad de este consejero. Recuerde que este consejero estaba inmerso en una investigación, la Comisión de Nombramientos le había de alguna forma puesto en entredicho por todo lo que venía haciendo como deslealtad frente al Consejo de Repsol, ¿no? Entonces alguien, que no sé quién, debía pensar que tener una constancia de su ausencia, porque recuerde que Repsol estaba pagando todos los gastos de este señor y le pagamos unas dietas muy sustanciosas, y nos parecía que en una de las reuniones más importantes de Repsol para el futuro, ausentarse para ver un partido de fútbol pues no era lo más apropiado, y demostraba una vez más deslealtad con la casa. Y esto es lo que alguien decidió tomar constancia de este hecho. La verdad que ¿A usted le enseñaron la fotografía de este señor en el palco del estadio? No, por ningún interés, porque además al mes, yo creo que este señor ya no volvió a ningún consejo más, porque al mes Pemex vendía las acciones y este señor dimitía. Entonces simplemente a usted le informaron de la ausencia. Perfecto. ¿Y le comunicaron que estaba en un partido de fútbol? Sí, me lo comentaron luego, que estaba en un partido de fútbol. ¿Después de la reunión? Yo creo que no, yo creo que fue en el momento de entrar a la reunión de estrategia. Se dijo que este señor había ido a ver un partido de fútbol. ¿Y sabe quién se lo comunicó? ¿Lo recuerda? No, pues me imagino que el secretario del consejo, pero no sé. ¿Que era Luis Suárez de Lezo? Sí. Pero no, cuidado, no lo sé. De acuerdo, pues nada más preguntas. Gracias. ¿Su letrado? Sí, con su venia, señoría. Adelante. Muchas gracias. Voy a hacerle en primer lugar unas preguntas señor Brufau, sobre la cuestión esta de las conversaciones estas que tuvieron lugar en octubre. Voy a ir cronológicamente para que no haya dudas sobre lo que ha dicho usted, entre otras razones porque ha habido distintas preguntas, respuestas. Entonces, si no lo he entendido mal, hacia mediados de octubre el señor Suárez de Lezo le dijo que el señor Araujo había contratado una empresa externa. Exacto. ¿Qué fue lo que le dijo el señor Suárez de Lezo? Que el señor Araujo le había dicho que había contratado una empresa externa que le ayudase a complementar aquello que entendía él que no tenía. Le dijo el señor Suárez de Lezo quién era esa empresa, no hablo de nombre, sino qué era esa empresa externa, con quién estaba relacionado. No. ¿Le dijo que tuviera relación con la policía o estuviera formada por policía? En absoluto. Era simplemente una empresa sin más. Usted ha dicho también que no tenían presencia en México, por ejemplo. Sí. Entiendo entonces que el contar con un proveedor externo podía tener sentido ante el hecho de que ustedes no podían tener inteligencia o conocimiento de todas partes. Sí, lugar de dudas. Cuando se lo dijo, para dejarlo perfectamente claro el señor Suárez de Lezo, la contratación ya se había producido. Sí, y era algo que había decidido por su cuenta el señor Araujo. ¿Es así? Sí. No, por tanto no hubo ninguna instrucción de usted para contratar a nadie. ¿Es esto correcto? Absolutamente. ¿Era necesario de alguna manera que, aunque no diera usted la instrucción, usted al menos lo autorizara a posteriori? No. Cada área, dentro de sus facultades, tiene capacidad y autoridad para contratar a quien estime oportuno. Bien. Viene después la conversación con el señor Fainé, que usted ha dicho que es alrededor de mediados del mes de octubre. Le pregunto, supongo que es una cuestión obvia, pero se lo voy a preguntar en cualquier caso. El señor Fainé era presidente de un banco, usted era presidente de una empresa petrolera. Un banco y una petrolera tienen muy pocas cosas o muy pocos departamentos en común. Uno que sí está de alguna forma en común es el de seguridad o inteligencia corporativa. ¿Es esto cierto? Exactamente. Sí. Es el único departamento que podíamos tener en común. Entonces, el que usted le dijera al señor
Fainé que compartieran servicios de información sobre otras materias, por ejemplo, sobre el upstream o sobre las refinerías, eso no tenía, entiendo, ningún sentido, ¿no? Y perdóneme, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no tienen departamento jurídico ustedes? ¿De la Caixa? Sí, no, pero dice que es el único que comparten. No, que de alguna forma el departamento jurídico de la Caixa se dedicaba a temas, me imagino, no, si eso del sistema. No, pero para las preguntas del letrado usted dice que el único departamento común es el de inteligencia corporativa. No. Y digo yo que si habrá alguno más, como el jurídico, por ejemplo. Bueno, y el contable y el financiero, pues son todos departamentos propios de la naturaleza. Es por precisar su respuesta, si me permite. Bueno, la pregunta que le he hecho. Pues digamos que uno lleva un servicio de inteligencia corporativa que depasa un poquito lo que es el día a día de los negocios de cada una de las áreas bancarias y industriales, en el caso de Repsol, que tenían algo en común, que era el conocimiento del mercado, y tenían especialistas de inteligencia corporativa que de alguna forma podían estar hasta converger, es decir, podían estar estudiando los mismos temas. Por ejemplo, en el caso de México, la Caixa tenía negocios en México y me imagino que conocía mejor México que lo que conocíamos nosotros, que no teníamos nada. Pero estoy haciendo suposiciones, ¿no? Entonces, esta área era una área que no es propia de las compañías, porque es muy especializada, que no nos sentimos cómodos, pero que las dos entidades, la bancaria y la industrial, pues que tenían una unidad especializada. De hecho, si usted se fija, señoría, la mayor parte de los componentes de los servicios de seguridad de estas compañías normalmente son ex policías o ex guardias civiles que en su justa posición de excedencia o de lo que sea, pues trabajan en el mundo de la empresa. Esto a nosotros es un mundo muy extraño, muy distinto a nosotros, y me imagino que la Caixa es exactamente igual. Señor diputado. Continúo con su venia, señoría. Usted ha dicho que no hablaba con el señor Araujo. Entiendo que no habló en absoluto sobre esta cuestión de esa empresa externa, de por qué la había contratado, cuál era o lo que fuera. Ni de esta empresa ni de nada. Su única conversación fue con el señor Suárez de Neza. Exactamente. El señor Araujo no le reportaba a usted ni en esto ni en ninguna otra materia. Bien, llegamos entonces hacia esas fechas de mediados de octubre en que tiene lugar esa conversación con el señor Fainé. Le rogaría, se lo digo porque cuando usted estaba describiendo esa conversación antes, hubo otras preguntas y me temo que quedó un poco a media. Si no le importa, díganos otra vez qué es lo que le dijo en el recuerdo que usted tenga al señor Fainé. Vamos a ver, me parece que ya lo he dicho antes, pero a lo mejor ha quedado confuso. Yo periódicamente tenía reuniones con el señor Fainé. En esta reunión en concreto, básicamente, hablamos del día a día de la compañía, hablamos de los impactos que este pacto estaba teniendo en los distintos países, hablamos de un tema muy importante que ya he explicado antes, que era el descubrimiento del Vaca Muerta, que fue anunciado, me parece que a las 2 semanas, y que cambió, y que iba a cambiar un poquito el futuro de los hidrocarburos en Argentina, y hablamos del consejo que se había producido una semana o una semana y media antes de esta conversación, ¿no? Y en este consejo pues hablamos de lo sorprendente que había sido la actitud del vicepresidente Zafir Vallehermoso enseñando o explicando el disconfort que muchos consejeros de Zafir tenían sobre el pacto. Entonces, evidentemente, nos pareció que el tema era muy complejo y decidimos, de común acuerdo los dos, creo que fui yo el que lo propuso, pero que como yo también había sido empleado de la Caixa, trabajador en la Caixa, pues sabía muy bien la naturaleza de la organización de la Caixa, que las dos áreas corporativas trabajasen juntas a fin y efecto de potenciar la información empresarial. Nada más que esto. Es evidente que en aquel momento, a mí se me acababa de informar, no el mismo día, pero días antes, que Araujo había contratado, se me informó, a través de Luis Suárez de Neza, había contratado una empresa de información empresarial. Muy bien, se lo comuniqué y le dije qué le parecía si compartíamos los servicios. Pues dijo usted entonces algo como, mira, Luis me ha dicho que Araujo parece que ha contratado una empresa, Araujo, no sé qué. Yo no hablé. Yo le dije que Luis me había comentado que se había contratado una empresa de servicios profesionales. Y si le parecía bien. Y si le parecía bien y me pareció... ¿Le dijo usted en algún momento
algo como, mira, estamos vigilando o estamos haciendo un seguimiento de Luis del Rivero o lo que sea, ¿quieres sumarte o alguna cosa semejante? La vida del señor del Rivero era más que conocida en los medios de comunicación, la vida empresarial, que es la que preocupa. Y el señor del Rivero es una historia de hitos empresariales. Usted no le concretó en absoluto qué es, entiendo que porque no lo sabía usted, qué es lo que estaba haciendo o no haciendo esa empresa. Absolutamente, yo cómo voy a saberlo. Tampoco le dijo usted, hemos puesto en marcha la contratación de una empresa, o yo me he ocupado, o he contratado, o he hecho lo que sea. Bien. Con posterioridad, digamos, sus conversaciones sobre todas estas materias eran fundamentalmente, si no estoy equivocado de lo que usted ha dicho, con el señor Suárez de Lezo, ¿no? Siempre. El señor Suárez de Lezo, con posterioridad a esta conversación, en algún momento, en los meses siguientes o cuando fuera, le manifestó algo sobre el trabajo que pudiera estar haciendo esa empresa, sobre si había obtenido algún tipo de información o no, si estaba lo que fuera, si le habían dado un informe, si cualquier cosa. Nunca. Vamos a ver, yo antes le decía a su señoría que era bueno recordar fechas, porque yo creo que ayudan a interpretar esto, ¿no? Aquí hay un hito enormemente importante que se produce muy poco después de esta conversación, que es el Consejo de SACIR, en donde al mes y medio de haber firmado el pacto, el Consejo de SACIR cesa por falta de confianza al presidente SACIR, al que había sido el causante del pacto. Por tanto, el 20 de octubre hay un cambio sustancial en toda esta reflexión. El 20 de octubre es el inicio del fin del pacto, porque uno de los firmantes del pacto ha cesado al presidente que llevó a firmar el pacto, que informó o malinformó o no informó a los consejeros de SACIR en el momento que votaron el pacto, y que con posterioridad pues los consejeros de SACIR se dieron cuenta que les estaba llevando a una situación muy compleja a la compañía, ¿no? Por tanto, el 20 de octubre, desaparecido el señor Rivero de SACIR, se inicia otra etapa, que es la de construir otra vez la relación con SACIR, intentar ayudar a SACIR a llegar al fin de año con una situación financiera mejor, porque si no pasaba esto, el 20% de las acciones podían acabar en el mercado de una forma descontrolada. Por tanto, del 20 de octubre en adelante, mi prioridad, y esto sí fue mi prioridad, no fue hablar de seguridad, ni de informes, ni de nada, que no lo había sido nunca. Mi prioridad fue ayudar a SACIR a solucionar su problema, porque así solucionaba el problema que tenía Repsol de un 20% de acciones que podían caer en el mercado de una forma. Y en esas fechas, ya a partir del 20 de octubre, la información corporativa que pudiera haber sobre SACIR o lo que fuera, ya no era relevante en absoluto. Estábamos dedicados, por decirlo totalmente, todo el tiempo, a intentar ver cómo negociábamos con la banca, cómo ayudábamos a SACIR a negociar con la banca para llegar a fin de año, que era el vencimiento, y cómo de alguna forma podíamos proceder a recomprar una parte de las acciones, porque entendíamos que esto era bueno para los accionistas de Repsol, y al final lo que concluimos durante este mes y largo que pasó desde octubre hasta diciembre, final de diciembre, pues conseguimos legalmente hacer una transacción que legalmente fuese admisible por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que era comprar el 10% de las acciones que tenía SACIR y quedárnoslas en autocartera nosotros, para luego ordenadamente colocarlas en el mercado, y SACIR pudo, también con nuestra colaboración, renegociar con la banca los 2.500 millones, en lugar de 5.000, 2.500. Y quiero decir que desde entonces, desde el momento en donde Rivero se va de SACIR, SACIR se convirtió en un socio auténticamente leal con Repsol. El problema era Rivero, no era SACIR. Usted ya ha dicho que no le dijo nada el señor Suárez de Lezo sobre ninguna información ni nada semejante, ni nada que estuviera haciendo o no esa empresa. En concreto, para dejarlo todo perfectamente claro, ¿vio usted, le entregó el señor Suárez de Lezo o quien fuera alguno de los informes, notas, documentos, lo que fuera, de los que se ha hablado en esta causa? En absoluto. Retrocedo ahora un poco y voy a hacerle alguna pregunta sobre el pacto. Y le ruego que cuando conteste se refiera a la pregunta que le hago, para no reiterar cuestiones que han salido en preguntas anteriores. Usted ya ha dicho
que el pacto era gravemente perjudicial para Repsol. Pero mi pregunta en concreto era, ese pacto, lo que entendieron ustedes era que lo que buscaba era el beneficio particular de dos accionistas en contra de los intereses de la compañía y del resto de accionistas. Esto lo entendió el equipo directivo y lo entendió el Consejo de Independientes, de los consejeros independientes, y lo entendió el Consejo en su totalidad, menos los tres firmantes del pacto. Pero, insisto, al mes ya también lo había entendido una parte de los consejeros de SACIR. En esas fechas, no sé si fue en el mes de septiembre, se hizo público un documento interno de Pemex en el que se desvelaba cuál era la intención real de Pemex con todo esto. Sí, esto yo creo que también fue un tema muy importante. Gracias a la ayuda de un abogado español muy vinculado a la asociación AEME, que es la Asociación de Defensa de los Accionistas Minoritarios, en México consiguió, a través de una conversación con dos consejeros externos de Pemex, le entregaron un documento justificativo de las razones por las cuales Pemex había firmado el pacto. En este documento, ¿cuáles eran esas razones? En este documento, que fue publicado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores obligó a publicarlo como hecho relevante, venía a decir lo siguiente: mire, nosotros no tenemos tecnología, queremos la tecnología de Repsol y este acuerdo nos permitía alcanzar la tecnología de Repsol. Nosotros tenemos una producción que en 10 años nos ha caído un millón de barriles día, pasando de 2.600.000 a 1.600.000. Por tanto, tenemos que tener necesariamente el talento que tiene Repsol. Nosotros tenemos un contrato de provisionamiento con Repsol de crudo maya que ellos nos vendían, necesitamos renegociar el contrato. Nosotros no tenemos experiencia en el gas natural licuado, etcétera, etcétera. Y venía a decir, oye, mire, ¿todo esto qué significa? Que con la inversión que hemos hecho de 1.300 o 1.400 millones, esta inversión, dado que significa el control de la compañía, supondría haber invertido para conseguir lo mismo 30.000 millones de dólares. Es evidente. Allí no se hablaba ni de qué conseguía Repsol ni de nada. Era, de alguna forma, hacerse con una compañía que valía 30.000 millones por 1.000 y pico. ¿Se puede resumir así? Esto es lo que dicen ellos. Bien. Ese fue un documento que se obtuvo, por lo que dice usted, lo obtuvo un abogado de consejeros de Pemex, que se obtuvo, entiendo, de forma perfectamente legítima, ¿no? Absolutamente. Usted ha hablado en varias ocasiones del Consejo de Administración de SACIR, del 20 de octubre, en que se destituyó al señor del Rivero como presidente, y en la medida en que esto se ha dicho en este procedimiento, se lo tengo que preguntar yo. ¿Ustedes intervinieron de alguna manera en esa decisión? ¿Influyeron de alguna forma en los consejeros de SACIR? ¿Les presionaron con información secreta o confidencial o cualquier cosa para que cambiaran o para que destituyeran a su presidente? ¿Hicieron cualquier tipo de maniobra, lo que fuese, para que ellos tomaran esa decisión? En absoluto, esto no es el estilo de la casa, nunca lo haríamos. Los consejeros de SACIR se dieron cuenta muy rápidamente de lo que significaba el pacto que habían firmado. Por tanto, ellos ya tomaron bajo su propia libertad lo que ellos quisieran. ¿Esto lo probaron ustedes en primera persona directamente por lo que vieron en el Consejo de Administración de Repsol, no de SACIR, del 28 de septiembre? Bueno, en aquel Consejo del 28 de septiembre el señor Abelló dijo que había varios consejeros de SACIR, sin especificar cuántos consejeros, que estaban en total desacuerdo con el pacto firmado, porque entendía que no se había entregado la información suficiente para tomar aquella decisión tan relevante para SACIR y para Repsol. ¿Conoce usted al señor Fernando Ramírez Mazarredo, que es, al parecer, según lo que figura en el procedimiento, una persona a la que podría haber investigado esta empresa CENI? Bueno, esto es una locura. Es decir, he leído esto y esto es una auténtica locura. El señor Ramírez es íntimo amigo mío, llevamos trabajando juntos, creo yo, como 40 años, nos hemos ido siguiendo en toda la carrera suya y mía, muy en paralelo. Cuando yo entré en Repsol le pidió que me viniese a ayudar y vino a ayudarme, y en un momento determinado él también decidió salir de Repsol. ¿En esas fechas, en 2011, era una persona de máxima confianza de usted? De máxima confianza, de máximo respeto profesional y también, como no, de máxima amistad.
¿Le hizo usted alguna petición o algún encargo en relación con este tema de México? Yo, al principio, cuando apareció esto, a mí me costaba mucho entender la actitud de Pemex. Y le pedí al señor Ramírez, con su experiencia, con su seniority, con su buen hacer, qué le parecería si de alguna forma él se fuese a México a hablar con los ejecutivos de Pemex, que fuese una persona que ya no perteneciese a Repsol, para intentar ver si podíamos otra vez entrar en el carril adecuado. Bueno, él me dijo que sí, pero al día siguiente apareció en México una noticia como que el señor Ramírez estaba en la prensa mexicana. En la prensa mexicana, sí. Como que el señor Ramírez estaba conmigo, hablé con él, dije, oye, mirad la prensa, y estaba en Madrid. Por tanto, pensamos que ya que había salido esta noticia, no sé cómo, quizá por confusión, no sé cómo, pues pensamos que ya no sería oportuno. Entonces, en definitiva, usted tenía tal confianza con él, si lo he deducido correctamente de su respuesta, que le hizo incluso un encargo en relación con esto. Sí, bueno, sí. A la vista de esto, ¿tendría algún sentido que Repsol, con conocimiento de usted o del señor Suárez de Lezo, o con una empresa externa o lo que fuera, hubiera estado investigando al señor Ramírez Mazarredo? Es una locura más de todo esto. No tendría ningún sentido. Y mire, le voy a hacer una última pregunta. Aquí se ha sostenido, al menos por alguna de las acusaciones, que todo esto que hicieron ustedes cuando llegó o conocieron el pacto de SACIR y Pemex, y también se añade la contratación de Zenit y todas estas cosas, fueron actuaciones decididas y dirigidas por usted y por otros directivos exclusivamente para protegerse a sí mismos por un interés personal de proteger sus sillones, sus cargos o todas estas cosas. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Bueno, que seguramente el que hace estas afirmaciones no tiene los mismos valores que tengo yo. Es decir, yo básicamente en toda mi vida profesional lo que más me ha guiado es mi ética profesional. Y por tanto mi sillón, mi salario no tiene ninguna importancia. De hecho, quizá para entender esto que estoy diciendo, en el año 2014 yo veo que hay un candidato a consejero delegado que es mucho mejor que yo en Repsol, más joven y más preparado, y propongo al Consejo de Administración nombrarle consejero delegado con todas las facultades y yo renunciar a todas las facultades, y así lo hacemos en la Junta General. Este hecho representaba para mí ejecutar el contrato de alta dirección que yo tenía, que representaba cobrar 15 millones de euros. Renuncié a los 15 millones de euros porque entendía que Repsol me había dado mucho más que lo que yo le había aportado. Por tanto, cuando se habla de esto, en mi opinión, es una valoración mezquina de alguien mezquino. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Urrufa, hemos acabado. Convenio, una aclaración. ¿Quiere? Adelante. Una aclaración a cuenta de las preguntas del letrado. Mire, cuando yo le he interrogado hemos situado la conversación que usted tuvo con Fainé en el Consejo de Administración de Repsol de finales de septiembre, del 28 de septiembre. Pero no es eso lo que ha dicho. Luego a cuenta de lo que ha dicho que yo creía que era luego en las preguntas con su letrado se ha situado esa conversación en el Consejo a mediados de octubre, ha dicho usted. Sí, no. Si lo puede aclarar. Sí, no, se lo aclaro perfectamente. Creo que me habré vuelto a explicar mal. Yo he dicho que yo ya había hablado con el señor Fainé en el Consejo del 28 de septiembre y que por tanto sacaba la conclusión de que mi próxima charla, esta que estamos hablando, se habría producido en la segunda semana de octubre. Por esto decía que, porque hablaba periódicamente, hablé en el Consejo, teníamos oportunidad, pero esta conversación en particular, la que usted me preguntaba, se tenía que haber producido, creo yo, alrededor del 10, digamos el 10, para poner alrededor del 10 de octubre. Una segunda cuestión, la última. Luis del Rivero es destituido del Consejo de SACIR en octubre del año 2011. Sí, ¿Existe alguna explicación? Entonces, supuestamente, a partir de esa fecha terminaron las actuaciones que Repsol había encargado para conocer información de ese pacto. Quedó desactivado ya el pacto de Pemex y SACIR con motivo de la salida de Luis del Rivero de la presidencia de SACIR. Vamos, las actuaciones que hizo la Dirección de Seguridad las he leído y creo que continuaron por lo que he podido leer.
porque por eso le preguntaba si existe alguna explicación a que hayan continuado según los propios documentos que ha aportado Repsol, por ejemplo, en los, a través del informe forensic de KPMG, en el que se recogen reuniones de los directivos de los directivos de seguridad, de Rafael Araujo y Rafael Girona, a partir del 2 de noviembre del año 2011 y que continuaron por lo menos hasta el 13 de noviembre del año 2013, o remisión de documentos vía correo electrónico el 2 de febrero del año 2012. Quiere decir que son actuaciones posteriores a que se hubiese ya desactivado el pacto de Pemex y de SACIR. ¿Existe alguna explicación para que continuasen esos trabajos de inteligencia, de seguridad, como los queramos llamar? En base a la autoridad que tenía el director de seguridad de un área y de otra, ¿sí? Porque la prioridad, como les he dicho antes, de la presidencia de Repsol era intentar superar este problema con una ayuda a SACIR para reestructurar financieramente su deuda y nosotros controlar un paquete de acciones que podía ser perjudicial si iba desorganizado el mercado. Lo que hizo el Departamento de Seguridad, pregúntenselo a ellos. De acuerdo, y en esa labor, en esa tarea que usted trató de llevar a cabo de una salida ordenada de las acciones de SACIR, ¿tuvo alguna intervención el Departamento de Seguridad de Repsol? No. Que usted lo sepa. No, le digo, no sé, nada. De acuerdo, Hemos terminado, por usted irse cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.